En la penumbra de una ciudad oscura y lluviosa, la policía encontró el cuerpo de Thomas Harding, un matemático de renombre. Su rostro mostraba una expresión de terror indescriptible, los ojos abiertos de par en par, y en la pared, pintados con su propia sangre, había una secuencia inquietante. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17. Los números primos parecían desbordar de su mente en sus últimos momentos. La investigación reveló que Harding llevaba meses obsesionado con un supuesto secreto oculto en los números primos, una fórmula que, según él, no solo resolvería uno de los enigmas matemáticos más antiguos, sino que además abriría las puertas a un conocimiento prohibido. Había dejado de comer, de dormir y de relacionarse con el mundo exterior, encerrado en su despacho durante días enteros, escribiendo frenéticamente sobre sus descubrimientos. El detective Morgan, encargado del caso, pronto se dio cuenta de que algo más oscuro estaba en juego. Otros matemáticos en Europa habían muerto de maneras similares en los últimos años. Todos dejaron rastros de secuencias numéricas en las paredes de sus habitaciones o estudios, y la conexión era clara. Cada uno había estado investigando el patrón de los números primos antes de sucumbir a una locura inexplicable. Pero había algo más. Entre los papeles de Harding, Morgan encontró una referencia a un texto antiguo, una obra olvidada que hablaba de una clave de los primos, capaz de abrir portales hacia otras realidades. Aunque parecía pura superstición, algo en la mente del detective comenzó a inquietarse. Cuanto más leía sobre el tema, más se sentía arrastrado por la misma paranoia que había consumido a Harding. No eran solo números, eran símbolos de algo más profundo. Una de las notas de Harding mencionaba a un hombre que siglos antes también había buscado esa clave. Era un matemático llamado Charles Lutwidge Dodgson, más conocido como Lewis Carroll. Carroll había estudiado los números primos en secreto y, según los escritos de Harding, sus investigaciones lo habían llevado a una conclusión aterradora. Carroll había descubierto que los números no eran simples abstracciones, sino puertas hacia algo inhumano, algo que acechaba desde otro lado. Fue esa revelación la que lo impulsó a escribir Alicia a través del espejo, como una advertencia disfrazada de fantasía. Morgan, ahora obsesionado con el caso, decidió investigar los escritos de Carroll. Descubrió que en las primeras versiones del manuscrito había una referencia explícita a los números primos y a una realidad reflejada, una versión distorsionada del mundo que solo se podía ver a través de ciertos patrones matemáticos. Carroll había utilizado la figura de Alicia para contener esa locura, una metáfora de una mente que se desintegraba al intentar desvelar el secreto. Pero algo había salido mal. La historia no había detenido la propagación del enigma. Harding y otros como él habían caído en la misma trampa. Morgan empezó a sentir el peso de los números sobre sí mismo. Las secuencias primarias lo acosaban en sus sueños. ¿Cuál sería el siguiente número primo en aparecer? Y al igual que aquellos que habían muerto, sentía la presencia de algo detrás del espejo, esperando. Los números eran la clave, pero también la condena. Una noche, mientras investigaba en su despacho, Morgan sintió un escalofrío. En el espejo de la pared, algo parpadeó. No era su reflejo, sino una versión retorcida de sí mismo, con una sonrisa distorsionada como la de Alicia en la novela de Carroll.
De repente comprendió. No era solo una teoría. El secreto que Harding había desvelado estaba vivo, acechando a quienes intentaban entenderlo. En su último acto de cordura, Morgan escribió una advertencia en su cuaderno. No sigas los números primos. No mires al otro lado del espejo. Carol no escribió para entretener. Escribió para advertirnos. Quien desvele el secreto perderá su mente. Horas después, el detective fue encontrado muerto frente a su espejo, con una secuencia de números primos grabada en el cristal con su propio aliento. Y así, el enigma continuaba. Los números primos seguían propagándose de mente en mente, esperando que alguien más intentara desvelar el secreto que Carol quiso enterrar. Pero el espejo aún estaba allí, esperando. Y los números también. ¿Te atreverás a buscar el patrón?